Damos inicio a nuestra ronda internacional. Ayer en horas de la tarde se registró un fuerte movimiento sísmico en Colombia. Diferentes ciudades fueron sacudidas por este temblor de 6.6 en la escala de Richter. Las imágenes del momento exacto del temblor también quedaron registradas en cámaras de seguridad y en los celulares de varios colombianos. Aquí les mostramos algunas de las imágenes más impactantes en varias regiones de ese país. En este apartamento de Bucaramanga, en una de las torres más altas de la ciudad, se registró el temblor con mucha fuerza. En las calles de Manizales, sus habitantes también vivieron el susto con el fuerte movimiento telúrico. En algunos locales comerciales, parte de la mercancía se vino al piso. Y en el edificio del Congreso en Bogotá, mientras la periodista Estefanía Zárate se disponía a grabar una presentación, la cámara grabó la reacción de los trabajadores y de los edificios vecinos. Sí, va temblando duro por las escaleras despacio. Y en la torre de control del aeropuerto El Dorado, los controladores aéreos soportaron con calma el largo sacudón. ¿Y sigue? ¿Y sigue? Y es que este fuerte temblor que sacudió a Colombia ayer en horas de la tarde dejó averiadas en varios conjuntos y edificios en Bogotá. Nuestro canal aliado Noticias Caracol estuvo con los habitantes en esta emergencia. Este conjunto residencial de Bogotá, ubicado en el barrio Cantagallo de la localidad de Suba, fue uno de los más afectados por el temblor que se registró en las últimas horas en Colombia. A pesar de que esta edificación presentaba problemas estructurales desde hace más de 7 años, según los mismos residentes, el movimiento telúrico agudizó estas fallas. Las ventanas sonaban y el trato de abrir la puerta y como que el temblor lo devolvía, no podíamos abrir la puerta. Cuando abrimos ya se estaban cayendo los pedazos de pared y nos tocó salir a correr. Rápidamente llegamos al primer piso, pero se sintió tenaz porque era el último piso y ya el temblor fue muy fuerte, casi no podíamos sostenernos de pie. Los residentes aseguraron que estas fallas de construcción, sumado al temblor de las últimas horas, pusieron en riesgo sus vidas, pero la constructora aún no les resuelve la situación. Se le tiene una demanda en Secretaría del Hábitat y no con todo eso el señor no se ha presentado pues a darnos una solución. Los bomberos y el IDIGER atendieron el llamado de emergencia y descartaron un desalojo. Determina que no se requiere evacuar, ya que estructuralmente los apartamentos no sufrieron daños. Entre tanto, en el aeropuerto El Dorado de la capital se presentaron desprendimientos del cielo raso y en un conjunto residencial en Modelia, algunas estructuras del sótano del parqueadero se desprendieron y afectaron por varios minutos la energía. En total, 39 reportes atendieron los organismos de emergencia y la localidad más afectada fue Suba. El caso del paracaidista Juan Pablo Iragorri, condenado a cadena perpetua en Qatar por narcotráfico, sigue generando polémica. Su defensa en Colombia aseguró que la ONU advirtió de la violación al debido proceso en su contra. Por eso pedirá su indulto o de lo contrario la repatriación para que cumpla la pena en el país. Ante las graves irregularidades denunciadas por la familia del paracaidista Juan Pablo Iragorri en el proceso judicial que lo condenó a cadena perpetua en Qatar por narcotráfico, el exfiscal Mariguarán asumió el caso. El reconocido jurista buscará que el gobierno de ese país revise el proceso. Pedirle con todo el comedimiento y el respeto a su excelencia el emir que revise el caso o que dé un indulto o celebrar un acuerdo con Qatar, como se celebra con muchos países, para lograr entonces la repatriación de Juan Pablo Iragorri a Colombia para que cumpla la pena bajo las condiciones penitenciarias de Colombia. El proceso de Iragorri llamó la atención de la ONU, que en un informe de 13 páginas enviado a Qatar alertó sobre las serias irregularidades que se estarían presentando en el proceso penal, como la falta de un abogado independiente durante los 3 primeros meses de arresto, así como tratos crueles y degradantes por parte de las autoridades del país asiático. La familia de Iragorri insistió en la inocencia del paracaidista, que incluso entrenó al ejército de Qatar y reiteró que fue víctima de un engaño. A él le pidieron por colombiano que se podía empezar a involucrarse ayudando con unas traducciones y siendo colombiano le pidieron que colaborara en estas cosas y él se negó y
No pudieron por las buenas, no pudieron por las malas y finalmente lo encarcelaron y lo torturaron y lo obligaron a hacer estas cosas. Las autoridades diplomáticas colombianas, sin embargo, consideraron que no se violó el debido proceso, pues se hizo acompañamiento al caso y que es muy poco lo que habría que hacer en favor de Iragorri. El legislativo venezolano dio la madrugada de este miércoles el primero de los 2 votos necesarios para aprobar los superpoderes pedidos por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para enfrentar la amenaza de los Estados Unidos. El presidente Maduro se dirigió al legislativo venezolano para que le otorguen superpoderes que le permitan legislar durante 6 meses. He venido a pedir una ley habilitante para enfrentar la agresión y la amenaza de la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, contra esta hermosa patria venezolana, humilde pero digna. Aprobada en primera instancia, la ley deberá pasar un segundo voto para hacerse efectiva. El presidente socialista, cuya popularidad se desplomó a un 20%, también convocó a la población a participar de un ejercicio militar. Venezuela tiene fuerza para defenderse. Venezuela tiene fuerza para que esta patria no la toque nadie. Y Venezuela tiene que estar preparada, porque Venezuela no es ni puede ser jamás Libia, ni Irak. En una nueva escalada de la tensión bilateral, esta semana el presidente Barack Obama calificó la situación en el país sudamericano de amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos. Conocimos imágenes de la más gigantesca operación de la policía de Bogotá, capital colombiana, para desmantelar a 2 organizaciones criminales en esa ciudad que se dedicaban a los asaltos en la avenida Circunvalar en el centro de la ciudad. César Chaparro de Noticias Caracol obtuvo las grabaciones. A tiros se enfrentaron 2 bandas conocidas como Viernes 13 y Los Guacharacos en los cerros orientales de Bogotá. Ahí se van a dar con el de rojo tiene arriba también. El motivo de la disputa, esta zona de la avenida Circunvalación entre calles 19 y 26, cerca al Cerro de Monserrate. El lugar es considerado por las 2 bandas como una frontera invisible. Además, estas organizaciones, conformadas por varios menores de edad, jóvenes y un hombre de 50 años, se disputan las pertenencias de los turistas y estudiantes que entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde transitan por la zona, como lo evidenció uno de los videos suministrados por la misma ciudadanía. Observen a este hombre. Es el campanero o el que avisa a sus compinches. Con la mano izquierda le indica a alias el Chinche que ya tiene detectada a la primera víctima. Es un ciudadano estadounidense que camina desprevenido por la circunvalación hacia el norte de Bogotá. El Chinche y su compañero, integrantes de la banda Viernes 13, se lanzan al ataque con puñal en mano. El extranjero trata de resistirse al atraco. Sin embargo, los 2 jóvenes le quitan su pasaporte, un celular y el dinero. Huyen por la carrera primera hacia el occidente y en la mitad de la cuadra se meten a su guarida, una casa en construcción. Los delincuentes trepan como gatos por las paredes. En la terraza se reparten el botín. Mientras tanto, la víctima llama a la policía, que de inmediato hace presencia en el sitio y empieza a buscarlos. Pero la cámara graba el momento en que los atracadores ágilmente suben por la montaña y desaparecen. Mientras tanto, la víctima queda desconsolada. Horas después, el turno para atracar le corresponde a la banda Los Guacharacos. Desde la montaña, 2 de los integrantes de la organización esperan que sus víctimas, una familia con una recién nacida en brazos, entren a la zona que dominan para dar el golpe. Los delincuentes bajan por las escaleras. Sin quitarles la mirada, aceleran sus pasos. Cruzan la avenida y se abalanzan sobre ellos. Con navaja en mano, les quitan las pertenencias, incluso la pañalera del bebé. En su huida, uno de los atracadores le regresa la pañalera después de la súplica de la angustiada mamá. Entretanto, el padre trata de proteger a la pequeña. Después del atraco, los 2 ladrones regresan a su escondite y se encuentran con el segundo al mando de la banda, conocido como Juan Camilo Valencia Ráquira, alias Chirri o Panadero. Y de nuevo se ubican en la montaña para buscar a su siguiente víctima.
Miles de denuncias de robos de celulares se reciben cada año en los destacamentos de la Policía Nacional de República Dominicana. ¿Pero qué sucede con los equipos móviles robados o a dónde van a parar? Rocío Quiroz de Noticias SIN nos presenta la primera parte de esta entrega especial, Borrón y Cuenta Nueva. ¿Sabía usted que cada uno de estos teléfonos celulares inteligentes posee un código único que los identifica y permite su rastreo? Es como el chasis de un vehículo, es como la cédula de identidad de la persona. Este código se llama IMEI y consiste en una secuencia numérica pregrabada que generalmente consta de 15 dígitos que son transmitidos a la red telefónica cuando un celular es activado para hacer una llamada. Sin embargo, desaprensivos han logrado burlar la tecnología a través de una nueva modalidad de delito conocida como blanqueo. Modificar esos números que identifican ese teléfono. Hay muchos equipos que tú dices, me roban mi equipo y no aparece, porque ya le cambiaron el email. ¿Cómo funciona esta práctica? Según explica el presidente de la Asociación de Dueños de Tiendas de Celulares, los móviles robados son alterados a través de unos aparatos diseñados por las mismas compañías telefónicas para reparar daños en su software. Lo que permite la caja de bloqueo es restaurar el mismo email si en caso de que este fuera dañado. Para hacer el cambio de email, lo único que se necesita es una computadora y una caja de desbloqueo como esta, que se puede conseguir en cualquier tienda de reparación de celulares. Su uso tampoco está sujeto a regulación, lo que dificulta perseguir a quienes lo utilizan en estas prácticas fraudulentas. Es importante señalar que no es que la caja ni el software que se utiliza para eso está únicamente diseñado para modificar email, para cometer el delito. Ese software viene de fabricación y esa caja viene con el objetivo de hacer el uso correcto, reparar los celulares. Está en la voluntad de la persona que lo tiene en ese momento de no hacer el cambio de email. ¿Qué sucede cuando se altera el email de un celular? Ya automáticamente el celular, para nosotros rastreo, ese resultado casi imposible. ¿Por qué no se puede rastrear? Porque ese número no existe en la base de datos. De este modo, un celular robado puede ser utilizado para cometer innumerables delitos, según explican las autoridades. La situación real es que hay muchos teléfonos que están usando la banda de crímenes organizados para cometer secuestro, asesinato, robo. Dependiendo del celular, el precio del blanqueo puede oscilar entre los 700 y 1.500 pesos. Se trata de un mercado que genera muchos beneficios a los autores. Un celular que roban lo pueden vender en 15 y 18 mil pesos, 20 mil pesos. Y es una gran ganancia, porque ese celular en la calle, nuevo, original, cuesta de 30, 35 mil pesos. Que se dedica a hacer cambio de email, fácilmente en menos de 2 años ya no tienen problema económico. ¿Quiénes se dedican a esta práctica criminal? ¿Dónde se venden los celulares robados y cuáles son las víctimas detrás del fraude de teléfonos inteligentes? Entérese de esto mañana en la segunda parte de nuestra serie especial, Borrón y Cuenta Nueva. Rocío Quiroz, Noticias SIN. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. El presidente de Colombia hace un importante anuncio a las FARC. Aruba, destino predilecto por parejas para pasar tiempo de calidad.